muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Confírmenme ahí con una manita o en el chat o déjenme saber que sí me escuchan adecuadamente. Mientras les voy compartiendo mi pantalla y ya me están poniendo en el chat que sí. Muchas gracias. Oigan, qué gusto saludarlos. Ya teníamos rato sin saludarnos aquí en los webinars que damos dentro de Science Grant Thornton, particularmente aquí en lo relativo al área de prevención de lavado de dinero. Hemos andado corriendo con muchísimo trabajo, pero ya retomando y yo muy contenta de saludarlos. Me presento para todos los que a lo mejor no he tenido el gusto de saludar. Alondra de la Garza, a sus órdenes, líder del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero dentro de SAIES y muy contenta. Fíjense que dentro de todo lo que hacemos en el área de PLD, como que una forma de, no les voy a decir que es un hobby, pero una forma en la que me relajo y disfruto bastante es platicando con ustedes de esto que todos hacemos y que es un tema que la verdad disfruto mucho, el compartir lo que he aprendido, las experiencias y por supuesto escucharlos, ¿no? Porque gran parte de los conocimientos y el aprendizaje viene de todos ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre justamente como un compilado de temas para empezar a abrir la agenda de webinars que vamos a tener para lo que sigue del año. Ahorita todavía no los van a ver agendados todos en la página. Ahorita les doy un spoiler de los próximos que vamos a estar agendando, pero vamos a ir haciendo como una recapitulación de todos estos aspectos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Que la experiencia nos ha ido aportando a todos nosotros. No esperen ver un orden en este aprendizaje, más bien vayamos viendo los ejes, ¿no? Y vayamos viendo los puntos finos de todo este aprendizaje y por supuesto participen en el chat o levanten la mano, yo con todo el gusto los escucho y platicamos, que se haga conversatorio, ¿no? Pero antes de entrar a la materia, pues bueno, no debemos de dejar de lado tres avisos parroquiales, ¿no? La WIF nos sigue quedando a deber, al menos en esta sesión de reporteo a todo el sistema financiero y bueno, a las actividades vulnerables, pues ya pasaron por ese proceso, ¿no? No están logrando hacer sus reportes porque hay fallas. En sistema financiero, pues en los trimestrales no lo estamos logrando, estamos con fallas y levantando tickets. La falla sí, y yo veo difícil que vaya a quedar solucionada antes de que cierre el mes, entonces no flaqueen ahí en levantar sus tickets para podernos defender de cualquier cosa. Y los siguientes avisos parroquiales, particularmente para sistema financiero, tienen publicaciones en el sitio importantes, ¿no? Tienen su guía para prevenir delitos relacionados con este proceso electoral. Por ahí tienen una guía y tienen una guía del día de hoy que nos habla es una guía sobre el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Que les spoileo, esos van a ser los siguientes webinars que voy a preparar para todos ustedes. Estén pendientes ahí de la agenda, se los voy a preparar para explicárselos de la mejor manera que se pueda y que todos estemos al día con lo que tenemos que saber, tanto del tema electoral como del tema de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, vamos a empezar. Fíjense, todos los que estamos acá, pues puede ser que haya otros consultores, colegas, auditores, oficiales de cumplimiento, representantes de cumplimiento. En general, todos bienvenidos y acuérdense que nadie sabe más de lo que sabemos en conjunto. Entonces, si quieren participar, buenísimo, nos enriquece a todos. No hay ninguna idea mala, entonces adelante. Si prenden la cámara, fenomenal. A mí me encanta verlos y saludarlos. Digo, si su internet no se los permite, pues no pasa nada, pero a mí me encanta verlos. Preferiría estar sentada en un café platicando con ustedes, pero bueno, tenemos la ventaja de que el internet, las computadoras nos unen, pero adelante si se sienten cómodos, si no, pues no hay problema. Vamos pues a platicar. Dicen por ahí, alguna vez lo escuché, que los consejos son errores que alguien ya cometió, ¿no? Y que pues obviamente
nos atrevemos a dar un consejo con base en lo que ya vivimos, ¿no? Entonces, todos nosotros, derivado de todos estos años que tenemos dedicándonos al cumplimiento, pues hemos logrado determinados aprendizajes, ¿no? Hemos desmitificado algunas ideas que teníamos relacionadas con el cumplimiento, con la materia que nos atañe, ¿no? Con el tema de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y más, ¿no? Y muchos de esos aprendizajes puede ser, no lo sé, acuérdense que aquí no hay reglas escritas, pueden ser que estos aprendizajes provengan de errores que cometimos, de fallas o de experiencias, ¿no? Lo mejor sería aprender o tener aprendizajes derivados de solo de hacer las cosas bien y ya, ¿no? Pero eso es complicado, ¿no? Y más en un negocio en marcha y más cuando dependemos de tantos en esto. Entonces, vamos a empezar. Como les dije al inicio, no esperen ver un orden lógico, vamos a ir viendo diversas ideas y probablemente al final las vayamos ligando todas, pero no esperen ver un orden lógico, ¿no? Y tampoco cronológico en cuanto a estos aprendizajes que hemos conseguido. Y el primero de estos aprendizajes que quiero que tengamos claro, fíjense, cuando hablamos de combatir los delitos, cuando hablamos de combatir el crimen organizado, porque vale la pena aquí entrar en toda esta temática que siempre comentamos, ¿no? El crimen organizado es una industria, solo que es una industria que genera pues, recursos ilegales que nos preocupa pues, por ese origen ilícito, vaya, y que puede llegar a nuestras organizaciones y entonces gestarse lo que conocemos como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás. Y esta industria de crimen organizado no es menor. No es menor lo que pasa en nuestro país. Y en este punto yo les diría, y sin ser un tanto pesimistas, pero díganme qué parte del país no está sometido a este crimen organizado. Y olvídense un poco ahorita de México, hablando a nivel internacional, porque los delitos tampoco son locales, son delitos ya transnacionales, porque estamos en una economía que lo permite, que lo facilita, que así se da. Eh, Podemos ver en múltiples ocasiones que detengan a los líderes de estas bandas de crimen organizado, que detengan a los perpetradores, que detengan a... Pero eso no es la solución. Véanlo en una organización. Cuando en una organización cambia la dirección o cambia el consejo o etcétera, pues el negocio sigue, no se va a detener porque hubo un cambio de esta naturaleza. Lo mismo pasa cuando hablamos de crimen organizado. Sí, claro, es un excelente y probablemente muy buen golpe el detener a un líder. Pero si tú no le cortas el flujo económico al crimen organizado, el crimen organizado va a seguir, ¿sí? No se va a detener. Y fíjate que cuando te acuerdas del papel que tiene el sujeto obligado, hablo de actividades vulnerables y sujetos y sistema financiero, el papel que tenemos dentro del régimen de prevención de lavado de dinero, pues recordarás que tú aportas el insumo como sujeto obligado, el insumo para detectar, ¿sí? Situaciones no normales, inusuales, etcétera, ¿no? Con la información, con ese insumo que nosotros proveemos, es que se pueden establecer los casos, ¿sí? Nadie más, hablaré de nuestro país, ¿verdad? Pero nadie más en nuestro país más que tú, sujeto obligado, que trabajas con las finanzas, con el recurso de las personas, de las empresas, nadie más sabe, ¿sí? Lo que estamos haciendo con esas finanzas. O sea, por más que digamos, es que esto no es trabajo de la SOFOM o del banco, o esto no es trabajo de la agencia de autos, investigar. Si es trabajo de las autoridades, me queda clarísimo. Y quien investiga es la autoridad, pero tú eres el que sabe cuánto dinero mueve Alondra contigo. Nadie más lo podría saber si tú no aportas ese insumo. Entonces, justamente, sí, el cortar el flujo económico del crimen organizado tiene mucho que ver con esta información que aportamos. ¿Sí? Y hablo, esto generalízalo, este cortar el flujo económico del crimen organizado no es un tema local, esto es un tema a nivel internacional. El esfuerzo para combatir los delitos transnacionales es cortarles el flujo económico para lograr una verdadera efectividad, para lograr que de verdad provoquemos un impacto, ¿sí? ¿Cuántas veces no vemos? Y es que es un círculo vicioso, ¿no?
¿Por qué los grupos criminales tienen dinero para sobornar, por ejemplo, autoridades, ¿sí? Para sobornar gobiernos enteros? Pues porque tienen el recurso, volvemos a lo mismo, si no atacamos ese flujo, van a seguir controlando lo que sea que controlen, si no, no nos vamos a meter en controversias. Entonces, esa es una medida verdaderamente efectiva, hacia allá deberían de ir los esfuerzos absolutamente de todos. Por eso la importancia, ¿no? En su momento del bloqueo de cuentas, ¿no? Sobre todo cuando hay casos donde se comprueba, ¿no? Que el dueño del recurso, la persona que está utilizando cierto producto financiero o servicio, pues tiene que ver con algún delito. Entonces, no pierdan de vista esto. Véanlo de esta manera. Si yo fuera el encargado de seguridad, el que combate el crimen organizado en mi país, en mi estado, en mi ciudad, tu objetivo debería ser ese, darle la torre al flujo económico. Sí, hay que ir por el cabecilla y por el líder, pero no se te olvide que quitas uno y pones otro, se pone otro. No se va a quedar acéfala la organización, se reacomoda, se reajusta, pero sigue. Entonces, si le quitamos el recurso, le quitamos el poder, ¿no? Ahora, hemos leído a lo largo de los últimos años nuestras evaluaciones nacionales de riesgo, ¿sí? Es parte de los compromisos que tiene México, ¿no? Con Gafi y en general es parte de los compromisos que tienen todos los países que forman parte de Gafi, cumplir con esta recomendación número 1, donde tenemos que tener un análisis de riesgo como país, una evaluación nacional de riesgos. Los tres grandísimos, no son los únicos, entiéndase por favor, estoy destacando highlights. Los tres grandes problemas que México tiene y por los cuales los delitos que nos aquejan y que nos atañen, siguen siendo tan fuertes, es porque tenemos un crimen organizado sumamente empoderado. Tenemos un problema de que los recursos que genera este crimen organizado están por todos lados, ¿sí? Fíjense, el año pasado salían algunas notas, yo creo que estas notas se van a actualizar en este año 2024 con las cifras del 2023, y había varias que me dejaron verdaderamente impactada. Probablemente a algunos de ustedes se las platiqué en capacitaciones o en algún otro foro, pero fíjense, hablando de criminalidad, había una nota que hablaba de que México es el cuarto país con mayor criminalidad en el mundo. O sea, el cuarto país con mayor criminalidad. Había otra interesante y este ranking se publica cada año. Y decía que de las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo, hablamos de violencia, crimen organizado, y si hablamos de violencia y crimen organizado, hablamos de una gran cantidad de recursos ilegales. Y luego, por lo tanto, pues del delito que nos importa, ¿no? Entre otras cosas. Y hablaba, ¿verdad?, que de las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo, 17 están en México. Y el top 10, 9 son de México. Y luego veíamos por ahí otra nota también escandalizante, donde hablaba de los más grandes, de las empresas que generan más empleos en México. Y curiosamente se coloca, ¿verdad?, ahí donde vemos a Walmart de México, América Móvil, etcétera, Oxxo, ¿no? Veíamos al crimen organizado como un empleador, particularmente hablaban del narcotráfico. Y entonces, pues no estamos hablando de problemas menores. Y si hablamos de que el crimen organizado es como una industria que genera recursos, pero ilegales, pues imagínate la cantidad de recursos que hay de esa naturaleza. Y por lo tanto que necesitan ser lavados para poder circular en la economía con esa facha de legalidad. Y entonces nuestra preocupación debe de ir aumentando. Y a eso súmale, pues la corrupción, ¿verdad? Y todo lo que hemos platicado en muchas otras ocasiones, que cuando hablamos de corrupción, ¿sí? Y cruzamos ahí estadísticas y vemos que los países con más altos niveles de corrupción también tienen, curiosamente, altos niveles de crimen organizado, pues claro. Y es que resulta bastante cómodo ser un criminal en un país corrupto, porque se puede, lo que quieras, se puede, ¿sí? Entonces, hablando de esta información, pues hemos aprendido en los últimos años que estos
tres problemas nos están flagelando y que facilitan, ¿sí?, que los delitos previos al lavado de dinero sigan generando recursos y que nuestra problemática para los que somos encargados de la prevención desde diferentes trincheras, ¿verdad?, pues sea mayor. Porque además, pues ellos tienen recursos ilimitados, totalmente ilimitados. Cuando nos ponemos a analizar, fíjense, hablando de este tema en el cual hemos estado inmersos en los últimos años, que es la gestión de riesgos. Riesgos de lavado, riesgos de financiamiento al terrorismo, riesgos de corrupción, riesgos de fraude. Tenemos tantos problemas en las empresas, tantas cosas de qué preocuparnos, ¿sí? El riesgo más grande que tenemos en las organizaciones somos las personas. El que no te hace caso a las políticas, el que las ignora, el que no se las sabe y por lo tanto comete o hace, ¿sí? El riesgo más grande son las personas. Somos las personas. Esto lo escuché, fíjense, no era que lo ignorara, solamente caí en conciencia. Lo escuché en una plática no hace mucho, en un foro donde hablaban del tema del fraude particularmente. Y es real. Analicen, los que son sujetos obligados, analicen sus procesos y sus hallazgos en auditoría. Muchos de esos hallazgos no tienen nada que ver contigo, cumplimiento, tienen todo que ver con las demás áreas. ¿Te das cuenta? Haz un análisis. Claro que hay cosas que nos fallan, obvio, o sea, no somos perfectos, ¿no? Pero el problema es todo lo que los demás no hacen que deberían de hacer y que estamos constantemente pidiendo que se haga en materia de cumplimiento, de políticas, de procedimientos. Y cuando haces esta recapitulación dices, sí, caray, tengo muchos hallazgos, ¿cuántos son míos realmente? Claro, hay que ponerlo todo en blanco y negro, ¿no? Haces una adecuada difusión de tus políticas, capacitas constantemente, etcétera, pero el riesgo más grande es justamente nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y eso quiere decir que gran parte de tu enfoque de la prevención y en la gestión de riesgos tiene que estar en gestionar el riesgo que te provocan las propias personas, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos mucho en otros aspectos, cuando quien aplica las políticas, los procedimientos, quien utiliza los sistemas, ¿sí?, etcétera, pues somos personas. Y no, a veces dejamos de lado ese aspecto, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para vigilar ese riesgo? Entonces, ese es un aspecto bien interesante y como les digo, siempre estamos aprendiendo y es algo que verdaderamente tenemos que tener en consideración. Ahora, algo que desde el día uno que tengo dedicándome, hace muchos años, al tema de antilavado de dinero, siempre escucho y hasta el día de hoy la sigo escuchando esta frase. Alondra, aquí no hay lavado de dinero. Alondra, aquí eso no pasa. ¿Cómo que por qué piensas que eso no te puede pasar? Las empresas están empecinadas en negar que tienen problemas, en negarlo. Y de todo tipo, ¿eh? No, aquí, véanlo, aquí hay excelente ambiente laboral. No, aquí el riesgo de fraude no existe. No, aquí el riesgo de lavado no existe. Es que mira, solo trabajamos con gente que conocemos. No está mal tener problemas. Es parte de un negocio en marcha. No está mal tener problemas, incluso aterrizándolo a lo que nos toca en materia de cumplimiento. Es parte de un negocio en marcha. Claro que vamos a tener issues, claro que vamos a tener hallazgos, áreas de oportunidad. Aceptémoslo para poder ir atendiéndolo e ir en ese proceso de mejora continua. Pero de verdad, el diálogo, el discurso de las empresas siempre es, eso aquí no pasa. Y creo que es la parte más preocupante, que digas aquí no pasa o pensar que es imposible que suceda. Todos nosotros que nos dedicamos al tema de cumplimiento sabemos que el riesgo cero no existe, que es un mito. Entonces, este discurso que generalmente, sin que sea regla, viene de la alta dirección o de los accionistas, de eso aquí no pasa, aquí estamos libres de pecado, ¿sí? Tenemos que modificarlo, no está mal reconocer que tenemos problemas.
y esto aplica en todo en la vida, ¿eh? No, no solo a nivel empresarial, aplica en todo en la vida. Es normal, somos un negocio en marcha, somos un área de cumplimiento en marcha. Jamás, esa es otra cosa que no lo puse en la presentación, pero es otro de los grandes aprendizajes. Nunca vas a llegar al punto óptimo de cumplimiento, jamás. Nunca vas a llegar a ese punto, ¿sí? Donde digas, no tengo nada que hacer. Lo logré. Al fin está todo en orden, porque siempre hay algo nuevo. Siempre, ya saben, el Citi no nos está funcionando, bueno, la WIF, ya sabes, una nueva disposición, ya sabes, hay que modificar el manual, la nueva evaluación nacional de riesgos. Jamás vas a llegar a ese punto óptimo. Siempre hay algo que hacer, ¿sí? Y entonces no podemos decir que no tenemos problemas. Es un gravísimo error. Otro de los grandes aprendizajes, ¿sí? Todos pensaríamos que para caer en el supuesto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, ¿sí? Deberíamos de querer hacerlo y entonces ya te colocas en el supuesto. La intención no es necesaria. El delincuente, el crimen organizado, el operador financiero del crimen organizado no necesita que tú quieras lavar dinero o que la empresa en la cual estás quiera lavar dinero. Necesita encontrarte vulnerable, ¿sí? Necesita encontrar el modo de cómo utilizarte. Y aquí está una frase, perdona, una palabra que rescato mucho de la propia norma. Lo tienes tú en tus disposiciones si eres sistema financiero, ¿sí? El riesgo es que te utilicen, no que tú voluntariamente quieras hacerlo. Bien lo decía Basilea, ¿sí? Las instituciones financieras bancarias pueden ser utilizadas de manera abusiva por el crimen organizado. Entonces, si tú piensas que si tú quieres le entras y si no quieres no, error, ¿no? Ese no es lo que te tiene que preocupar tu intención. Lo que te tiene que preocupar es esa vulnerabilidad o vulnerabilidades que tienes donde te pueden agarrar y te pueden empezar a utilizar. No pensemos que se requiere nuestra intención porque entonces pensaríamos, ¿no? Como aquí somos buenos, pues eso no va a pasar. Y no, es un gravísimo error. Analicen los grandes casos de lavado en los que salen vinculadas empresas, personas, etcétera. ¿Cuántos de ellos realmente sabían que estaban siendo utilizados? ¿Cuántos de ellos sabían, sí, el propósito o la intención con la cual se comenzó a transaccionar con ellos? No les estoy hablando de que en el 100% de los casos no sabían, pero sí les puedo decir que la gran mayoría, hasta que no ven el problema, hasta que no estalla la situación, no se enteran de lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Cuántas veces, y todos los que reciben oficios por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y demás, cuántas veces no te ha pasado que tienes, sí, a lo mejor uno de esos clientes que se está buscando y dices, ¡Ah! No sabía, no sabía. Les voy a contar rápido una anécdota. Fíjense, hace un par de semanas, no, evidentemente no voy a mencionar nombres ni nada por el estilo, pero fíjense, hace un par de semanas nos buscó un prospecto aquí internamente, ¿no? Y desde la entrevista, desde que estaba platicando con el prospecto, hubo muchas cosas que no me cuadraron. O sea, me parecían muy extrañas lo que nos decía, el propósito, la relación comercial. Y quieran o no, pues no puedo evitar ese espíritu a lo mejor nerd de irme, ¿no? A lo que dice la propia disposición de inusualidades, ¿no? Fíjense, esta empresa que se veía tan prometedora, se ve, es una empresa real. Hagan de cuenta que se dedicaba hace no muchos años a un giro y dio una vuelta completamente distinta a otro que nada que ver, los volúmenes, etcétera. Otro factor que me llamó mucho la atención fue la persona, el ejecutivo que me estaba platicando, miembro de esa empresa, como que no se veía muy enterado de lo que pasaba. Total, nosotros dentro de la firma, les platico, hacemos procesos de debida diligencia cuando aceptamos a un prospecto, un cliente, etcétera. Pues no les quiero dar mucho contexto de esto porque al final del día no se trata de esto la plática, pero pues por ahí salió que uno de los accionistas es un fugitivo de listas grises, terrorismo. Y entonces, si yo no tuviera un proceso de debida diligencia, pude haber sido utilizado, ¿sí? Entonces,
No es porque yo tuviera la intención, sencillamente me pudieron haber agarrado vulnerable. Pero además hubo muchas señales de alerta, ¿no? Que las platicamos internamente y algo no nos cuadraba. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Tienes que tener toda tu atención en este proceso y aunque tu intención sea la mejor, te pueden intentar utilizar. Te pueden intentar, no dejes de lado esta situación, ¿no? Y en este sentido, y miren, va muy de la mano, tengan mucho cuidado con la debida diligencia. Clientes que nos quieran utilizar, los vas a encontrar por todos lados, pero solo te van a utilizar si les abres la puerta. Ten mucho cuidado, dale seriedad. ¿Es un tema gastado? Sí, muy gastado. ¿Es un tema que probablemente sientes que tienes dominado? Sí, probablemente. Pero la debida diligencia no deja de ser, hoy por hoy, ¿sí? Una de las principales herramientas para prevenir el lavado de dinero, para conocer el origen, el destino, para conocer el propósito de por qué es rentable esa relación comercial, ¿sí? Y es ese proceso de vida diligencia donde le vas a abrir la puerta a ese prospecto que se puede volver tu cliente, ¿sí? Y que te puede comenzar a utilizar. No dejes de lado la importancia de la debida diligencia. Insisto, es un proceso que puede parecer muy gastado, pero volvemos a uno de los riesgos que les decía hace un momento, el riesgo humano. Tú puedes tener la mejor política de debida diligencia, el mejor sistema para captura de datos, el mejor manual con políticas y demás, pero ¿quién lo utiliza? ¿Quién lo hace? Seres humanos, personas que además tienen una motivación económica por captar un cliente. Y eso es una situación de riesgo latente que tienes ahí, ¿sí? Y que evidentemente, pues en las empresas nos ponen metas y objetivos económicos. También hay que cumplir con las metas y los objetivos. Esa presión puede ser una de estas vulnerabilidades, perdón que me regrese, donde a lo mejor pues no tenía la intención, ¿verdad? Pero pues tenía que lograr ciertos aspectos y entonces me utilizaron, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con la debida diligencia, no lo dejen de lado, ¿sí? Por muy gastado que suene el tema, no debes de dejar de capacitar a tu gente de promoción. Y si tienes un control arriba de la gente de promoción, no dejes de capacitarlos, pero no solo es capacitarlos, explícales el riesgo, ¿sí? Fíjense que platicando con varios de ustedes en otros foros, ¿sí? Muchas veces me platican que cumplen con las obligaciones, pero no comprenden el trasfondo de ellas. No comprendes el por qué hacer determinado control, el por qué ejecutarlo. Si no comprende también tu gente de promoción el trasfondo de por qué es tan importante la debida diligencia, probablemente van a seguir incurriendo en esos errores que tú, estoy segura, tienes plenamente identificados. ¿Sí? Esto, fíjense, esto es algo bien importante. Cuando platico también con ustedes, ya sean sujetos obligados o con otros colegas, no sé por qué la gente piensa, y platiquen con la gente de afuera, ¿no? O sea, hay más alguien que no se dedique a esto y te vas a dar cuenta que caen en este punto. La gente piensa que el lavado de dinero va a suceder en un solo acto. Yo no sé de dónde sacamos eso. Ah, ya se compró una casa del criminal, ya lavó el dinero. Ah, acaba de adquirir un producto de inversión, ya está lavando el dinero ahí, claro. Ya logró meter el dinero al banco, ya está lavado el dinero. ¿Quién les dijo que el lavado de dinero sucede en un solo acto? Quiero que veas nuestro tipo penal. Y nuestro tipo penal habla de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No te habla de todo el proceso, ¿sí? Nuestro tipo penal, digámoslo así, tipifica esas conductas, ¿sí? El lavado de dinero no sucede en un solo acto. Es un fenómeno sumamente complejo que toma, en muchos casos, años para poder tener estructurada una red de lavado. Todo un proceso, años, personas, empresas, etcétera, ¿no? Pero no sé por qué pensamos que va a suceder en un solo acto. Y déjenme les digo cuál es el gravísimo problema de que pensemos eso.
El gravísimo problema de que pensemos que el lavado de dinero sucede en un solo acto, ¿sí? Es que tú dices, ay, mira, surgió una inusual en la organización. Una. Ay, pero pues yo no le veo el riesgo, mira, nada más fue un poquito más del perfil transaccional o solo me cambió el instrumento monetario en esta ocasión, etcétera. Y minimizas algo que puede ser muy riesgoso, porque déjame te digo una cosa, cuando tú ves una inusualidad, no es, nadie, la ley no dice, ni Gafi dice, que una operación sospechosa o una operación inusual es el caso de lavado completo, ¿verdad? Eso no lo vas a encontrar en ningún lado. Estás viendo una pequeña transacción. Yo siempre les digo que cuando tú ves una inusual, puede ser que estés viendo una pieza de un rompecabezas gigante. No esperes que esa pieza que tú ves sea el caso de lavado completo, porque no. Habrá casos muy particulares y muy excepcionales donde en una sola empresa se geste toda una red de lavado. Puede ser, pero no es la regla, no es lo común. Entonces, dejemos de minimizar cuando vemos una operación inusual que por poquito, obviamente tienes que hacer tu proceso de análisis, nadie te está diciendo que no, pero no lo minimices. Tú no estás viendo la película completa. ¿Sabes quién ve la película completa? La unidad de inteligencia financiera con todo lo que reportas. Paréntesis, que ahorita no lo está viendo, ¿verdad? Porque lo estamos reportando. Y si hay inusuales de 24 horas, pues tampoco las está viendo. Cierro mi paréntesis. La película completa la ve la unidad de inteligencia financiera. Entonces, no es nada más tu reporte, sino el de todos los demás que vieron esa pequeña situación extraña o sospechosa, ¿sí? Pero no lo minimices, no pienses que en un solo acto tienes que ver toda la complejidad y todo lo extraño y todo lo riesgoso. No, eso no pasa, no va a pasar. Y si estamos esperando verlo así, imagínate cuántas cosas estamos dejando pasar, ¿sí? Por eso tú debes de tener clarísimo, de acuerdo al análisis, vuelvo a la debida diligencia, al análisis, a ese proceso de identificación de tu cliente, qué sí puede y qué no puede hacer, y lo que se salga de lo que puede y no de acuerdo a tu análisis, ¿sí? Ya es extraño, inusual y sospechoso. Y si no tiene justificación, no trates de justificarlo. No tratemos de justificar algo que no tiene justificación, porque podemos estarnos perdiendo de todo un escenario de riesgo. ¿Sí? Y eso es un sesgo a la hora de tener un cumplimiento. Por eso nuestro oficial, y si tú eres el oficial o la oficial, tiene que ser independiente, tiene que ser una persona muy objetiva en la materia, ¿sí? Y que no espere ver, ¿sí? En un solo acto todo un caso de lavado de dinero. Vi que hay comentarios, me dicen acá en privado, justamente considero que el área comercial es algo difícil, 100% es la lucha histórica para la personita que me mandó en privado, no digo tu nombre porque me imagino que por algo me lo mandas en privado. Y Eri, te voy a ignorar porque ese es uno de los grandes aprendizajes. Entonces te voy a retomar y te hablo con toda la confianza porque sabes que te quiero y demás. Entonces lo voy a tomar cuando llegue a ese punto. Pero sí, lo que nos está diciendo Eri, me está spoileando uno de los grandes aprendizajes, es eso, ¿sí? Pero no lo voy a decir para tocarlo ahorita que lleguemos a ese punto. Fíjense, entonces, no pienses que vas a ver todo el caso, ¿verdad? Qué emocionante sería ver todo una red de lavado, ¿verdad? En una sola transacción. Y justamente muy de la mano es esto que sigue, ¿no? El lavado de dinero no se gesta en una sola empresa. O sea, si tú crees que solo usan una empresa para lavar dinero, pues no, ni en una organización, ni con una sola persona. ¿Han leído tipologías? Yo me imagino que la respuesta de todos ustedes es que sí. La tipología, ¿verdad? Pues es el chisme completo, el método, el proceso y todas las técnicas utilizadas para lavar dinero traducido en un caso de estudio, ¿sí? Y digo yo caso de estudio porque para mí la tipología es algo muy académico. Si tú lees las tipologías de la WIF, me parecen muy académicas. Las tipologías de FinCEN, que son alertas, me parecen muy académicas, ¿sí? Si tú las lees, jamás
vas a ver que solo se utilizó una persona, una empresa, una organización, que solo hubo una transacción. No, o sea, es brutal el número de transacciones, de empresas, de personas que formaron parte de esa red y con todas las técnicas que se utilizan para lavar dinero, ¿sí? En una tipología, habitualmente sí nos vamos a encontrar las etapas de lavado completas, ¿no? Y vas a ver el caso completo, pues por eso es una tipología, por eso ya ves ahí todo el contexto. Entonces, no pienses que todo va a pasar contigo, con tu organización, ¿sí? No, no va a suceder de esa manera. Ahora, esta es bien importante. Todos los esfuerzos, hoy por hoy, están encaminados a los sujetos obligados, ¿sí? Sistema financiero, actividades vulnerables, pero déjenme les digo una cosa, para mí esto es un asunto medio delicado. El tipo penal, el artículo 400 bis, no va nada más para los sujetos obligados, ¿sí? Va absolutamente para cualquier persona o empresa que caiga en el supuesto. Entonces, deberíamos de poner atención en todas las demás organizaciones, en todo nuestro actuar en general como personas físicas independientes al tema de compliance, porque cualquiera podemos ser utilizados para lavar dinero, cualquiera. Y eso nadie nos lo dice. Nosotros ahí andamos por la vida, nosotros es un decir, sé que ustedes no, pero ahí andamos por la vida, ¿verdad? Prestando nuestro nombre para cualquier cosa. Sí, claro, si mi amiga me pide que le haga una transferencia, ¿cómo no, Eri? Yo te hago la transferencia y que ella me da el dinero de otro modo. Y ahí andamos prestando nuestro nombre como si fuera cualquier cosa. No sabemos el riesgo tan grande en el que nos estamos metiendo. Y a eso súmale. Permíteme que lo hile con otro gran aprendizaje que tocamos al inicio. Cuando tú analizas el poderío que tiene el crimen organizado en nuestro país, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, no puedes meter las manos al fuego por nadie. Oye, es que la conozco, lo conozco desde siempre, no hay riesgo. ¿Seguro? ¿Seguro que no hay riesgo? ¿Segura? No podemos hacer eso. Entonces, las obligaciones de prevenir lavado de dinero, sí, van a los sujetos obligados. El riesgo de ser utilizado va para cualquiera que toque cualquier recurso que no sea propio. Para cualquiera. Para cualquiera que no verifica cuando compra un teléfono en la calle, ¿sí? Un iPhone, no sé en qué número de iPhone vamos, ¿sí? Y que te lo están vendiendo en 10,000 pesos y tú sabes que no vale 10,000 pesos porque evidentemente no los vale. Es claro que ese producto, recurso, ¿sí? Proviene de alguna actividad ilícita, pero pues hay una ganancia, ¿no? Si yo lo compro en 10,000, ¿qué tal que lo revendo, no? O siempre lo quise tener, no verifiqué el origen del recurso. O sabes qué, si le estoy cuidando el dinero a alguien, o sabes qué, hice una transferencia y me pagaron a mí en efectivo y yo le ayudé porque su aplicación móvil no funcionaba, y qué tal que ese dinero proviene de alguna actividad ilegal. Hay tantos supuestos que nos deberían de preocupar, ¿sí? El sácame un crédito porque yo no puedo, porque no puedes. Lo habitual es pensar que está en buró de crédito, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que está en una lista de sanciones? Tú no lo sabes porque tú no estás dentro de, bueno, hablando de la población en general, no lo sabemos porque no estás en el medio, ¿sí? Pero son riesgos. Yo siempre he pensado, fíjense, y a mí me llama mucho la atención, yo veo lo que hacen otros países y muchos países, sobre todo de América Latina, también lo he visto con algunos países europeos, tienen muchas campañas de difusión a la población civil sobre la prevención de delitos, en particular de delitos financieros. Y aquí en México no tenemos casi nada de eso, o no se les da difusión, y el riesgo está para todos. Entonces, ese es un aspecto importante. Obligados, sí, los sujetos obligados. Con el riesgo, todos. Y ahora sí, permítanme, le doy el crédito a quien le debo de dar el crédito. Nos dice Erika Ugalde. Y muchos siguen creyendo que solo es lavado si es efectivo. Muchas gracias, Eri. No es cierto. O sea, no es cierto.
¿Por qué siguen creyendo esto después de tantos aprendizajes, pláticas, lecturas, tipologías, casos? No solo el efectivo es riesgoso, es más, déjame te digo una cosa, es lo que menos te puede preocupar. Si tuviéramos que ver, a ver, detéctame lavado de dinero y te voy a decir, tienes 3 casos, ¿no? Para detectarlo. Uno, una persona que maneja puro efectivo. Otra, una persona que maneja puras transferencias. Y otra, una persona que tiene puras empresas constituidas legalmente y cuentas corporativas, ¿sí? Si yo te diría, escoge dónde lo vas a detectar, la mayoría me diría, ah, no, yo lo detecto con el efectivo porque va a ser más fácil. No es cierto. Los que han leído tipologías y los que no, se los platico. Cuando tú lees las tipologías, eh, que son los casos de lavado de dinero, cuando tú ves las noticias que sale un caso de lavado de dinero, les pido por favor que vean, si no es que ya lo vieron, el caso de Dirty Money de HSBC, velo, ahí te lo platican, es como una novela de cumplimiento, vela. Te vas a dar cuenta que el efectivo es lo que menos aparece en los grandes casos de lavado de dinero. Es lo que menos aparece. El efectivo, si me permiten platicárselos, aparece al inicio del proceso de lavado de dinero. ¿Por qué? Insisto, no hay reglas, ¿eh? Esto no son matemáticas, no hay reglas escritas. La mayoría de los delitos, sin que sea regla, se siguen gestando en efectivo. ¿Qué quiero decirte con esto? Si yo me dedico, por ejemplo, al tráfico de migrantes, ¿verdad? Pues yo no te voy a decir, oye, aquí está mi terminal punto de venta, págame, ¿verdad? Por cruzarte a tu familiar. O si yo vendo drogas, o si yo vendo armas, o si yo me dedico al tráfico, a la trata de personas, ¿sí? La mayoría de los delitos se gestan en efectivo, pues para que no sean rastreables, por la facilidad, ¿sí? Y entonces, sí, el delincuente puede ser, el crimen organizado puede ser que tenga fuertes sumas de cantidades de dinero en efectivo al inicio. Y por eso, de hecho, justo surge la necesidad de lavar el dinero, porque sabemos que el efectivo, hoy por hoy, con la regulación que tenemos en México y en el mundo, el efectivo no me funciona para hacer un patrimonio. Porque yo delincuente no me puedo ir a comprar una casa, ni me puedo ir a comprar un auto, ni puedo formar una empresa con el efectivo, etcétera. Entonces no va a poder hacer un patrimonio y aparece mi necesidad de lavar el dinero. Y aparece la primera etapa, mételo al sistema financiero, colócalo para que puedas empezar a hacer lo demás. Entonces sí, el efectivo me preocupa. No sé de dónde viene, no sé hacia dónde va y aparece en esta primera etapa. Pero todo lo demás se da en otro tipo de instrumentos monetarios y con otro tipo de productos y servicios financieros. Ve las grandes tipologías, ve los grandes casos y el grueso son puras transferencias locales e internacionales. Entonces a veces decimos, no hombre, está en transferencia, aquí no hay riesgo. Todas las operaciones, Alondra, en esta empresa son pura transferencia, cero efectivo. Pues a lo mejor no estás en la etapa de la colocación, pero sí puedes estar en la etapa de encubrimiento, te tengo noticias. ¿Sí? Entonces, dejemos de pensar que el efectivo es lo más peligroso, cuando es lo más burdo, ¿sí? ¿Por qué? Por la etapa en la cual aparece. De hecho, es fácil de cacharlo ahí, sí, claro, pero mucho ojo con lo que no es efectivo. Ahí se da el encubrimiento, ahí se da la integración. Esa es la cabeza del operador financiero, ¿sí? El perderte ese efectivo en otro tipo de instrumentos monetarios, en otro tipo de situaciones que tú vas a ver menos riesgosas. Dejemos de satanizar el efectivo. Y luego véanlo en México. El 70% de las transacciones son en efectivo. No nos pongamos alarmistas con algo que no hay que ser alarmistas, ¿sí? Dice Carlos, en ese sentido, el sistema de alertas de muchas entidades solo contempla operaciones en efectivo por un monto específico. Carlos, maravilloso comentario también. ¿Te imaginas de todo lo que te estás perdiendo si solo estás pensando en el efectivo? Se te está pasando todo lo demás, ¿sí? Buenísimo. Entonces, dejemos de satanizar el efectivo cuando no es lo más preocupante. Ahora, ahí les va. Esta también es buenísima. Díganme cuántos en su sistema de alertas tienen a los giros negros. Nada más. ¿Tú crees que el lavado de dinero tiene giros prohibidos?
¿Tú crees que no sirve utilizar una iglesia? ¿Tú crees que no te sirve utilizar una organización sin fines de lucro? ¿Tú crees que no te sirve usar una empresa de consultoría, una empresa de software, una empresa, la que quieras, es buena para lavar dinero si se le quiere dar ese enfoque? El lavado de dinero no tiene giros prohibidos, grábense eso. ¿Hay algunos que lo facilitan un poquito más? Puede ser, depende de la etapa de lavado en la que estemos, pero no hay giros prohibidos. Dejemos de pensar eso. Si tu sistema de alerta solo habla de giros negros, por ejemplo, se te está perdiendo un mundo. Me decía Carlos Acano, oye, solo tienen en las alertas el efectivo. Y si solo tienes en los giros negros, por ejemplo, se te está perdiendo un universo de riesgo. Tenemos que ampliar nuestra visión de los grandes aprendizajes que a este punto tenemos que tener. Es eso, una visión mucho más amplia de esto. Esta es buenísima. Es que este cliente mega prestigioso, hombre, millonaria, millonario, ¿sabes qué? Mi sistema salió de bajo riesgo. Pues esos siguen teniendo riesgo, te aviso. Vi un comunicado, no hace mucho, el año pasado, pero a finales, donde decía Estados Unidos, los que se encargan justamente de prevención de este tipo de delitos, que los criminales, el crimen organizado, utiliza a personas como tú y como yo con un récord limpio, con un récord que no va a tener ningún hallazgo, con sus declaraciones fiscales bien, que no tenga ninguna aparición en listas, con todo en orden. Y que cuando entramos, ¿verdad?, a volvernos clientes del sistema financiero o de cualquier otro sujeto obligado, vamos a aparecer con un riesgo bajo. Eso es lo que utiliza el crimen organizado. ¿Para qué? Para que las alertas de las empresas no detonen. Pues es de bajo riesgo, no hay que vigilarlo tanto. Y además, ¿verdad? Pues no usa efectivo. Y además el giro, pues es de los que no tengo como de alto riesgo. Grave error que no le des la importancia a uno de tus clientes de bajo riesgo, porque no creas que el crimen organizado te va a mandar a alguien que te levante todas las alertas. Sería algo de primer año, si me permiten decirlo de una forma burda. Sería ponerte la tarea muy sencilla. Y lo que quieren es que no los caches, ¿sí? ¿Cómo éramos todos nosotros cuando buscábamos un permiso o algo de nuestros papás? Éramos lindos, lavábamos trastes, alzábamos la cama, hacíamos todo bien, claro. La mentalidad humana no cambia. ¿Qué crees que va a ser el crimen organizado? Pues mandarte a quien haga todo bien, a quien no te levante las alertas, al que menos ruido haga, hablando transaccionalmente, para que no le pongas tanta atención. Deja de pensar que es un cliente prestigioso, famoso, ¿sí? De bajo riesgo, no hay riesgo. Sigue teniendo riesgo. Síguelo monitoreando. Ahora, el lavado de dinero también sucede en transacciones muy pequeñitas. Esa es otra gran cosa que yo escucho. Alondra, aquí los montos son bien chiquitos. No, a nosotros no nos usarían. Oye, ¿qué no has leído de las técnicas para lavar dinero? El pitufeo, por ejemplo, el smurfing. Claro que se utilizan las transacciones chiquitas, caray. Las chiquitas, las grandotas, las medianas, en efectivo, sin efectivo, giros negros, no giros negros. Tenemos que entender lo complejo que es este fenómeno para que no se nos vaya, para que no se nos escapen las cosas. No me digas que porque tus transacciones son pequeñas, no son fáciles de utilizar. En la colocación hay transacciones muy pequeñas, pero tienes que tener un buen sistema de alertas. Ahora, ya a este punto de la historia, ¿verdad? Ya no relacionamos necesariamente lavado de dinero con narcotráfico. Todos nosotros sabemos que no, ¿verdad? Era como un sinónimo decir lavado de dinero y narcotráfico. No es un sinónimo. Acuérdate, el lavado de dinero es un delito, sí, secundario, por su orden de aparición o por su importancia, pero detrás del lavado de dinero hay un montón de delitos. ¿Te acuerdas que hablábamos del crimen organizado y que es una industria que tiene sectores como la trata, como el huachicoleo, como la evasión fiscal, como el fraude, como el narcotráfico, como el tráfico de vida silvestre, etcétera, etcétera?
Hay muchas cosas que nos preocupan, no solo el narcotráfico, ¿sí? Y entonces, si pensamos que solo lavado de dinero es narcotráfico, igual se nos sigue perdiendo la película completa. Y aquí no me adelanto, se los traigo en otro punto de aprendizaje, mejor no me adelanto. Dejemos de pensar que el lavado de dinero es narcotráfico, porque se nos pueden ir muchas señales de alerta. Ya les platicaba, ¿no? Ahorita que empezábamos este diálogo, que se acaba de publicar una guía sobre delitos electorales, una guía sobre la proliferación, sobre el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos tantas preocupaciones que no solo es el narcotráfico. Tenemos tanta amplitud de delitos que no solo es el narcotráfico, delitos que generan recursos. Entonces, ya no estemos pensando únicamente que el lavado de dinero es narcotráfico, ¿sí? Esta es buenísima y muy de la mano con todo lo que hemos dicho. Oye, es que yo lo conozco muy bien y aún así te puede estar usando para lavar dinero. Es que yo lo conozco muy bien y aún así te puede estar engañando, ¿sí? Las motivaciones que genera el dinero van más allá de las lealtades familiares y amistosas. Eso es algo que tenemos que tener clarísimo, ¿sí? Y yo sé que tú como área de cumplimiento la tienes. Y si tengo aquí directores generales o accionistas, a lo mejor también lo sabes. Pero si no, platícaselos a los accionistas. Aunque lo conozcas o la conozcas muy bien, te puede estar utilizando. Porque cuando hablamos de dinero se pierden esas lealtades. Y es poner en blanco y negro todo esto, ¿sí? Y acuérdense de algo que hemos platicado en muchas otras sesiones. El dinero fácil sale muy caro, muy, muy caro. México, particularmente, creo que quedan pocas zonas de nuestro país, pocas, muy, muy pocas, donde podamos decir, aquí no pasa nada, ¿sí? Probablemente Yucatán, Campeche, se me hace que anda muy tranquilón también, pero realmente vivimos en un país que casi por completo tiene severos problemas de criminalidad. Y a mí me dicen, conocidos de esas zonas, Alondra, es que aquí no pasa nada, aquí casi no hay esos temas de lavado, ni de secuestros, ni nada por el estilo. ¿Tú crees, de verdad tú crees que el delincuente, que el lavador, que el criminal va a decir, no, vamos a dejar tranquilos a los de Yucatán, porque ellos están bien tranquilitos y allá no pasa nada? ¿De verdad tú crees que eso va a pasar? Es imposible. Esto no tiene fronteras, esto no tiene nación, ¿sí? No tiene profesiones prohibidas. Dejemos de pensar que aquí no pasa nada, que en mi empresa, que en mi estado, que en mi ciudad no pasa nada, porque sí pasa. No hay manera de contener el volumen tan grande de recursos ilegales y no hay manera de contener, ¿sí?, la criminalidad que se vive hoy por hoy. Y no lo digo yo, ¿sí? Si me piden mi opinión, se las doy, pero lo dice la propia Evaluación Nacional de Riesgos, que esa está pública para todos. Si me piden mi opinión, la separo de todo esto que estoy diciendo, pues es triste y lamentable lo que pasa en nuestro país hablando de criminalidad, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? Pero, entonces, esto no es más que sesgos si pensamos que eso va a limitar. Ahora, ahí te va. Tienes un manual de cumplimiento espectacular o un manual de actividades vulnerables espectacular, con políticas, con procesos, con procedimientos, con medidas, con criterios. Déjame te digo una cosa, si nadie lo conoce, no sirve de nada. Si nadie sabe el contenido de tu manual, pues qué padre que lo tienes y que se lo mandaste a la comisión, ¿verdad? O aquí, o a la autoridad que se lo tengas que mandar. Sé que en el caso vulnerables no pasa, pero si nadie lo conoce, ese manual no sirve. Tu cumplimiento debe de ser algo más allá de lo meramente bonito y cosmético. Tiene que ser una realidad y se tiene que vivir dentro de las organizaciones. Hay que difundirlo. Nosotros tenemos una obligación que se llama capacitación y difusión. No la tienen las actividades vulnerables todavía. Todavía. Hay una, saben todos que hay un decreto, ¿no?, que va a reformar la ley de las actividades vulnerables, la PIORPI, la que le llaman la PIORPI, y ahí viene esa obligación. No sé por qué no la tienen de origen, pero bueno. El punto es, el tema de capacitar, sí que padre que hace un curso anual,
Difundir es platicar, ¿verdad? Hacer del conocimiento de todos. Tienes que platicarles lo que haces. Tienes que platicarles cuáles son tus reglas, tus políticas, tus obligaciones. De nada te sirve tenerlo ahí, ¿sí? Si nadie lo conoce. Si no lo pones en práctica. Un oficial de cumplimiento, si no lo habíamos entendido después de tantos años, es un gestor de riesgo, no un eliminador del riesgo. El oficial o la oficial de cumplimiento no está para eliminar tu riesgo, porque para eliminar tu riesgo cerramos el negocio. El oficial de cumplimiento es un gestor de riesgo, te va a ayudar a manejarlo, te va a ayudar a identificarlo, a evaluarlo, ¿sí? A establecer cómo lo vas a trabajar, a cómo lo vas a disminuir, pero no lo vas a eliminar, es un gestor del riesgo. Decirle no a los negocios no es la opción es gestionar el riesgo. Decir yo contigo no, pero no es la opción, no se nos olvide para qué fue creada la empresa. La empresa fue creada para generar riqueza. Entonces no hay que decirle no a los negocios, solamente hay que gestionar el riesgo de lo que nos puede representar. Y hablando de gestión de riesgos, por aquello donde no tengamos un adecuado proceso de cumplimiento, donde no nos tomemos en serio el cumplimiento a todos los niveles, desde accionistas hasta el escaño más bajo de tu organización. Acuérdate que tu único error puede ser tu último error. Hay niveles de equivocaciones en el mundo del cumplimiento. Un periodicazo puede acabar con nuestra reputación. Una obligación no cumplida puede cerrarnos el negocio. Entonces, tu único error podría ser el último. Platícaselo a toda la organización, porque esto es un asunto serio, es un tema legal al que nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. En materia de cumplimiento, creo que lo hemos visto, y aquí, olvídense de PLD, todo. Piensen en todas las obligaciones que tenemos en la vida, ¿no? Como seres humanos, como empresas, organizaciones, etcétera. Somos reactivos. Generalmente reaccionamos a las problemáticas, no las prevenimos. Debemos de dejar de ser reactivos. Tenemos que ser preventivos. Y en este sentido, y con todo lo que hemos platicado y lo que platicaremos con las guías que vamos a estar exponiendo en los siguientes días, para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no te basta con saber sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto es una materia integral. Tienes que saber muchísimos temas, muchísimas disciplinas entran en este mundo de la prevención y del cumplimiento. Ahora, no significa, ¿verdad?, que seamos todólogos. El oficial de cumplimiento no es un todólogo, ¿sí? A mí me han dicho muchas veces, oye, Alondra, tú sabes armar de cabo a rabo un enfoque basado en riesgos. ¿Ah? Yo sé decirle a la persona que sabe organizar matrices y demás lo que quiero, pero si tú me pones a mí a armar un Excel y demás, pues estamos perdidos. No somos todólogos y es parte de lo que tenemos que aceptar. Si a mí me pones a querer pelearme con la autoridad, un litigio, pues no lo sé hacer, yo no soy abogada, yo necesito un despacho que me ayude. Y hay muchas organizaciones que piensan que el oficial de cumplimiento o la oficial de cumplimiento es un todólogo y tiene que hacer todo. Y no es así. Necesitas una red de apoyo, área de cumplimiento. Alguien que te soporte en los diferentes aspectos que entran en este punto de prevenir lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. No somos todólogos y en la medida que aceptemos que no somos todólogos, ¿verdad? Lograremos enriquecer, ¿sí?, esta red de apoyo que se requiere para que la organización y tu trabajo sea más efectivo. Esta es importantísima. No importa cuántos mitigantes le metas a su enfoque basado en riesgos, jamás vas a tener un riesgo cero. No se elimina. Me ha tocado ver en estas matrices de metodologías de evaluación de riesgos que llegas al riesgo cero o al riesgo negativo. Eso no pasa, eso no existe, eso no es real. Ahí estamos maquillando
un EBR para que se vea bonito, para quien quieras que se vea bonito. Eso no sucede. Y déjenme les digo algo, ¿eh? Me estoy apurando un poco más porque ya estamos sobre el tiempo. Déjenme les digo algo. Muchas veces es la propia dirección y el consejo quien nos dice, bájalo, necesito ver un riesgo más bajo ahí. No quiero ser de medio, tengo que ser de bajo. Híjole, eso ya está mal. Y en este punto, pues la cultura de cumplimiento, ¿verdad? Toda la organización tiene que entender por qué hacemos lo que hacemos. Y para eso, acuérdate, hay que difundirlo, hay que platicarlo, el riesgo al que estás expuesto. La cultura de cumplimiento es entendimiento colectivo de por qué tenemos que llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo. Obligaciones en sus diferentes categorías. No lo subestimemos. Es bien importante. Cuando tú logras permear esa cultura de cumplimiento, vas a tener aliados de cumplimiento. Y miren, déjenme les platico algo, ya para irnos acercando al cierre. Yo soy administradora de profesión. Eh, Nunca me he dedicado a administrar absolutamente nada, pero soy administradora de profesión. Y dentro de la administración, pues hablamos mucho que sí de las áreas funcionales dentro de las organizaciones, las áreas funcionales, finanzas, recursos humanos, marketing, etcétera, ¿no? Que son las áreas que hacen, valga la redundancia, que la organización funcione. Yo pienso, yo, Alondra, que el área de cumplimiento debe ser un área funcional de la organización. ¿Por qué? Fíjate en algo. Desprende y separa un poco la palabra cumplimiento del tema de lavado de dinero, porque es uno de los aspectos con los que hay que cumplir, pero no es el único. Hoy por hoy, díganme cuántas cosas tienen que cumplir, cuántas regulaciones externas o políticas internas se cumplen dentro de las empresas. ¿Sí? Y entonces hablamos de políticas antisoborno y hablamos de políticas de ciberseguridad y hablamos de políticas de protección de datos y hablamos de cumplimiento en materia fiscal, en materia de impuestos, en materia de Conducef, en materia antilavado de dinero. Tenemos que cumplir con tantos aspectos regulatorios e internos, ¿sí? Para poder ser una organización confiable y de valor, que yo creo firmemente que el área de compliance debe ser un área funcional de las empresas que tengan un buen nombre el día de hoy. Porque son tantas cosas. Hoy tenemos repartido el cumplimiento. Tú ves Conducef, tú ves impuestos, tú ves allá lo forense, perdón, lo de antifraude, tú ves allá antisoborno, ¿sí? Pero no le estamos dando esa formalidad que requiere. Mucho ojo con esto. Estoy segura que lo vamos a ver en algunos años. Las áreas de compliance deben de ser un área funcional de las organizaciones. Y esto es bien importante. Tenemos una gran área de oportunidad hablando de conocimiento. Tenemos muchos años ya con regulación y sigue siendo un punto débil el tema del financiamiento al terrorismo, que poco sabemos de ello, y el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Estaba dictado por Gafi, nos debe de interesar, es un asunto preocupante. Fíjense, hace también no mucho, en el foro donde participé como oyente, ¿verdad? Hablaban, por ejemplo, y ahorita que tocó el tema del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. México, pues no es un país bélico, todos lo sabemos, y no somos productores de armas ni financiadores, ¿sí? Pero aspectos que nos debiesen de preocupar, por ejemplo, son los productos de doble uso. ¿Qué es un producto de doble uso? Por ejemplo, son productos cualquiera que pueden tener un uso civil o militar. Un ejemplo, fertilizantes. Con un fertilizante, un uso civil, ¿verdad? Pues agricultores, la tierra, etcétera. Pero también puede ser un precursor para hacer una bomba. Ciertos químicos, ciertos productos de la industria médica. Y entonces imagínate que de repente tienes un cliente que vende fertilizantes y resulta que los empieza a importar, ¿verdad? De manera, que empieza a exportarlos, perdóname, de manera descomunal, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero si no sabemos de temas como armas de destrucción masiva y el trasfondo, ¿sí? Pues nos va a parecer muy normal, muy exitoso el señor o la señora que vende fertilizantes o químicos o productos de la industria médica. ¿Te das cuenta? Tenemos una gran área de oportunidad hablando de conocimiento, grandísima. Finalmente, dejemos de huir de la tecnología. Yo me considero no tecnóloga, 100% no tecnóloga.
dejamos de vivir de la tecnología. Tenemos que volvernos estudiantes de todo esto que está pasando, de blockchain, de criptoactivos, de todo lo que es el legal tech, de todo lo que es el onboarding digital. Todo esto tenemos que meternos y aprenderlo o nos vamos a quedar atrás. En un futuro, ustedes lo van a ver, sus sistemas automatizados, las actividades vulnerables todavía no tienen sistema, pero lo van a tener también, ya van a funcionar con inteligencia artificial. Todo esto, dejemos de vivir de la tecnología, es un aliado, va a ser un aliado de cumplimiento. Va a pasar lo mismo que pasa con su sistema. Si tú le metes cosas no correctas al sistema, ¿sí? El sistema nos va a arrojar cosas no correctas. Ya decía Carlos, ¿no? Si yo solo me fijo en el efectivo, pues se me va a perder la película completa. Igual que a los sistemas, tendremos que dotar de los insumos, ¿verdad? A la inteligencia artificial de lo que nos preocupa, de lo que debemos de buscar, de lo que nos atañe, pero dejemos de vivir de la tecnología. Y más les recomiendo yo, ¿sí? Que nos familiaricemos porque en algún momento esta tecnología nos puede desplazar, a ti y a mí, que nos dedicamos al cumplimiento. Entonces, dejemos de vivir de la tecnología. Estos son algunos de los aprendizajes que quiero dejarles. No son los únicos, yo creo que tenemos muchísimos más, pero eran los que yo les quería compartir para que retomemos esta ronda de webinars. Los estaré saludando en próximas fechas con las guías que platicamos. Y antes de irnos al cierre, pues me gustaría saber si hay algo que no haya quedado del todo claro, algo que quieran añadir, o de lo contrario, pues aquí me estaría despidiendo de ustedes para desearles un excelente viernes, un excelente fin de semana. Entonces, pues nada, quedo a sus órdenes y pues doy un par de minutos para si quieren abonar algo adicional, pues me reitero a la orden. Gracias, Xochitl, gracias a ti, gracias, Carlos, Erika, que participaron también, a la persona que me mandó un mensajito en privado. Muchísimas gracias. Estamos en contacto en nuestra página, ya la publicaron acá, pueden encontrar nuestros eventos, otras publicaciones, redes sociales. Entonces, les mando un gran abrazo, les deseo muy feliz fin de semana y qué contenta estoy de haber retomado las pláticas con ustedes. Hasta luego, bye bye.